buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a una entrega más de su programa Desde la Otra Acera, una producción de APSE Sindicato. Les saluda Denis Solís, secretario general. Y es que para el día de hoy tenemos un tema que está causando mucha controversia. Se trata del análisis de la propuesta de negociación del gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Para el desarrollo de este programa nos acompañan Montserrat Ruiz, directora ejecutiva de CANAES, el señor José María Villalta, diputado de la República, Henry Mora, economista y exdiputado. Y es que el tema ha causado mucha controversia, ha habido mucha manifestación, ¿verdad?, por parte de la sociedad costarricense de diferentes sectores, especialmente en redes sociales, y el domingo vimos también una manifestación frente a Casa Presidencial, pero para eso tenemos a expertos, ¿verdad?, que estarán analizando el día de hoy esta propuesta. Y por supuesto, como todas las semanas, nos acompaña nuestra compañera y economista Sofía Guillén. ¿Cómo está, Sofía? Todo bien, Denis. Bueno, es que esta propuesta está recién salida del horno, así que desde luego que hay muchísimo que conversar y vamos a tratar acá los detalles de un préstamo de 1.750 millones de dólares y no de cualquier tampoco tipo de instrumento del Fondo Monetario, sino de un nuevo crédito que tiene una naturaleza de servicio ampliado y por lo tanto está sujeto a condiciones. Esas condiciones son las que el gobierno tendría que negociar y esa es la propuesta de gobierno para negociar con el Fondo Monetario. De eso hablaremos hoy. Quédese, ya regresamos. Hola, soy el quinquenio del FCL de Vida Plena. En el año 2021, algunos de ustedes tendrán la oportunidad de llevarme. ¿Quiénes? Pues los afiliados de la operadora que cumplen 5 años continuos de trabajar para el mismo patrono. Este retiro es voluntario, es decir, que usted puede llevarme o no. Y es que el Fondo de Capitalización Laboral, FCL, tiene como fin ayudarle a los trabajadores cuando se vean en el caso de renuncia, despido, suspensión o reducción de jornada laboral. Es algo así como una cesantía. Así que, si usted no está en alguna de estas situaciones, puede dejarme en el fondo del FCL para que yo pueda hacerme más grande y así serle útil en una verdadera situación de desempleo. Sin embargo, si quiere retirarme, le explico lo que debe hacer. Ponga mucha atención. 1. Solicitar a este correo o a este WhatsApp el formulario del retiro del quinquenio, llenarlo y verificar los requisitos. O también lo puede descargar de nuestro sitio web. Llénelo, fírmelo y envíelo con los requisitos a nuestro correo o WhatsApp. 2. Vida Plena verificará si efectivamente cumple con los 5 años continuos de trabajo con el mismo patrono y le notificará para continuar el proceso. Recuerde que usted también tiene la opción de pasarme a su fondo del ROP o abrir conmigo un plan voluntario de pensión. En Vida Plena ya estamos listos para facilitarle la forma de que yo me vaya con usted. Por eso, le sugiero enviar la solicitud con tiempo. Vida Plena, operadora de pensiones. Bueno, regresamos. Esta noche estamos hablando sobre la propuesta que el gobierno ha presentado para iniciar las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Pasemos a ver la siguiente cápsula para anotar algunas de las principales estructuras de este proyecto o propuesta. Recordar que las negociaciones del Fondo Monetario actualmente con Costa Rica tienen que ver con un nuevo crédito. No es lo mismo que el crédito de deuda barata que hace algunas semanas se votó en la Asamblea Legislativa. Este es un nuevo instrumento y se llama Instrumento de Servicio Ampliado. Esta negociación con el Fondo Monetario viene a ocurrir en medio de un escenario fiscal muy complejo y delicado, en donde la deuda pública, de acuerdo al Ministerio de Hacienda, se proyecta para finales de año que supere el 70% del PIB. Eso es un montón. Hace 2 años en la discusión de la reforma fiscal nos preocupaba porque la deuda llegaba a cerca de 50. Bueno, ahora va a llegar a más de 70. Y además,
Las proyecciones del déficit fiscal, los datos oficiales del Ministerio de Hacienda indican que este año van a superar el 9% de déficit financiero del gobierno central de la República. Eso también es un número tremendamente preocupante. Es precisamente en este contexto que se da esta negociación del Fondo Monetario. El coronavirus empeoró las finanzas públicas que ya estaban inmersas en un escenario complejo. Esas son las principales características del préstamo del que vamos a conversar hoy y del que se ha estado hablando en estos días, ¿no? Les decía yo, un instrumento de servicio ampliado que está sujeto a condiciones. El país tiene que comprometerse a una serie de cosas para recibir los fondos. Esos fondos se desembolsan en un periodo de entre 3 y 4 años según se van cumpliendo metas. Al final se supone que nos darían 1.750 millones de dólares en total, eso es como un millón de millones de colones más o menos, y el país tiene que reembolsar estos recursos entre los siguientes 4 años y medio y 10 años a través de cuotas semestrales con montos iguales. Importante para que pasemos a hablar por el fondo de esta propuesta de gobierno. En términos resumidísimos, ¿no? Así se compone la propuesta de gobierno. Tiene 3 secciones, una permanente, de medidas permanentes, otra medidas temporales y otra medidas estructurales. Y cada una de estas está subdividida en distintos grupos de medidas: ingresos, gastos, inclusión económica o productividad. Vamos a hablar de las diferentes propuestas que están sobre la mesa, porque la verdad que son muy variadas. Este es un resumen de la sección de las medidas permanentes. Hay de todo acá, y vamos a irlo detallando a lo largo del programa, pero es en este capitulito en donde está el impuesto a bienes inmuebles, en donde se cobra también impuesto a la lotería, también viene renta global, también viene una devolución o compensación del IVA a la canasta básica de hogares más pobres, la famosa regla fiscal, la ley de empleo público, la suspensión de anualidades. En la sección número 2 del capitulito sobre medidas temporales, gobierno propone varias cosas: impuesto a transacciones, que es este impuesto que pagaríamos no solo en el cajero automático, sino si compramos con tarjeta en el supermercado, pero que también grava la bolsa de valores y transacciones interbancarias. Es muy amplio. Viene la venta de activos, FANAL, VIXA, tierras del Estado, movilidad laboral. Y finalmente, la última sección tiene que ver con las medidas estructurales. Vienen varias cositas, desde proyectos de inversión pública, digitalización en el MEP, pero también recomiendan la jornada de 12 horas y el proyecto de flexibilización del INA. Es un documento tremendamente amplio, como ven ustedes, y por eso es tan complejo de conversarlo, ¿no? Y vamos a empezar a hablarlo con don José María Villalta. Él es diputado del Frente Amplio y nos acompaña esta noche. Don José María, empecemos hablando por las medidas de ingresos, impuestos. ¿Qué opina de estas medidas? Lo primero tal vez que habría que decir es que la situación fiscal del país, producto de la pandemia, es grave. Es incluso más grave que la crisis fiscal que hemos venido acumulando en los últimos años. Se ha generado un hueco en los ingresos del Estado, producto de la emergencia, de la reducción de los impuestos que se han tenido que pagar y el incremento de los gastos, un hueco gigantesco que sigue creciendo y que puede llevar a un colapso de las finanzas públicas, a que la deuda pública supere el 80% del PIB. Y bueno, eso es una gran amenaza para la institucionalidad, porque si dejan que esto crezca, además de que la economía del país puede colapsar, podemos caer en la imposibilidad de pagar la deuda, va a ser la excusa perfecta para los neoliberales para decir: hay que privatizar instituciones del Estado, hay que despedir trabajadores públicos, cerrar servicios, cerrar instituciones y hacer a la brava el ajuste que ellos han soñado hacer. De hecho, alguno del enojo que vemos en los sectores del capital financiero, de la derecha económica de este país con esta propuesta, pues obviamente ellos no quieren pagar ningún impuesto, que todo lo pague el pueblo, pero el enojo que vemos es que ellos ya se estaban frotando las manos de que esta era su gran oportunidad para lograr el ajuste brutal que siempre han soñado. Y esto no hay que perderlo de vista, porque yo podría analizar las propuestas y hacerles muchas críticas, pero lo cierto es que estamos ante un gran riesgo
de que si no se busca una solución a la crisis real de las finanzas, se abra la puerta ante un gobierno enclenque, timorato y propenso a hacer demasiadas concesiones al capital financiero, se abre la puerta para que venga ese ajuste brutal. Entonces, dicho esto, yo veo aspectos que me preocupan en la propuesta de impuestos y aspectos que podría destacar que van en la dirección que hemos señalado. En el caso nuestro del Frente Amplio, venimos señalando desde el mes de marzo que esta crisis fiscal no se puede abordar únicamente con reducción del gasto, porque ya se han aplicado recortes muy fuertes al gasto, a la inversión pública, en infraestructura, y además se necesita invertir más en protección social, en reactivación económica, en rescatar y mantener a la caja, pagar la deuda del Estado con la caja. Entonces, es inevitable que venga, para resolver esta crisis, que venga una medida por el lado de los impuestos, que pueden ser impuestos temporales, pero se va a necesitar aumentar los ingresos del Estado. Y lo que hemos planteado es que esos impuestos tienen que ser impuestos a los ricos, tienen que ser impuestos al gran capital, a las grandes empresas, a los grandes evasores, prioritariamente a los que no pagan impuestos o a los que pagando pueden pagar un poco más. Y no impuestos como subir el IVA o como impuestos que golpeen a la clase trabajadora y a la clase media, a los que menos tienen, que es, digamos, en lo que se concentró el plan fiscal. O sea, esos impuestos ya no los pusieron. En el plan fiscal, el grueso de la parte tributaria fue el IVA, con todo el golpe que eso significó, y es un plan que se concentró en impuestos indirectos. Entonces, ahora el ajuste tiene que venir por impuestos que graven predominantemente la riqueza. Nosotros lo venimos planteando desde el mes de marzo, y hemos propuesto, por ejemplo, un proyecto de contingencia fiscal que por 2 o 3 años aumente un poco las ganancias, el impuesto sobre la renta y las tasas de renta que pagan las grandes empresas territoriales y grandes contribuyentes, las rentas de capital más altas, los salarios más altos arriba de 3 millones de colones. Entonces, en la parte fiscal, digamos, el lado positivo que yo veo es que no viene un aumento del IVA, que es lo que está pidiendo a gritos el capital financiero y la derecha de este país, que suban el IVA al 15%, al 16%, y que sería lo más injusto, lo que más golpearía a la clase trabajadora, y que vienen un tímido esfuerzo por hacer cambios en renta. Me parece que es muy tímido porque las tasas que proponen no son justas, es decir, se propone gravar un poco más los salarios desde 800,000 colones, y eso es muy bajo, eso golpea a gente que sale apenas con los gastos, que no está en pobreza, pero que si está endeudada apenas sobrevive, y eso no es justo. Entonces, me parece que tanto para pequeñas y medianas empresas como para salarios, la tasa de renta debería ser más alta, y es lo que venimos proponiendo, o sea, que la sobretasa que se cobra sea a partir de salarios más o de ingresos más altos. Nos preocupa muchísimo algunos elementos de la propuesta fiscal planteada, digamos. Esto sería la parte positiva, lo que podríamos rescatar, que por lo menos hay un esfuerzo por incluir cambios en renta, que se habla de incluir la renta global, que es una de las cosas que dejaron por fuera de la discusión de la reforma fiscal. Es decir, de alguna manera el gobierno se está viendo obligado a plantear cosas que por presiones de la UCAEP sacó de la anterior reforma fiscal, y ahora no les queda más alternativa que meterlas. ¿Qué me preocupa muchísimo? Bueno, ya dije las tasas de renta que golpean los salarios, que son salarios, no son salarios altos y que se verían muy golpeados, de la clase trabajadora sobre todo, pero es un tema que se puede negociar porque, por ejemplo, está el proyecto que el Frente Amplio presentó. Me preocupa muchísimo lo de bienes inmuebles. Me parece que ahí se les fue la mano totalmente porque si bien es cierto hay exenciones en bienes inmuebles, el aumento donde prácticamente se triplica lo que la gente tendría que estar pagando, va a tener un impacto muy significativo, o tendría un impacto muy significativo sobre los ingresos de familias de clase media que tienen su casa, que pagan el impuesto y que de golpe tendrían que pagar un monto muchísimo mayor. Y además, sin tomar en cuenta que las tarifas que cobran las municipalidades son muy desiguales porque los valores que aplican cambian mucho de un cantón a otro. Entonces, ahí lo que plantearíamos es que se haga una sobretasa
parecida al impuesto sobre casas de lujo que ya existe, que se haga una gradualidad y que no se graben, digamos, las propiedades de cierto monto donde se golpea durísimo a la clase media. Y después está el impuesto a las transacciones financieras, que es el más grande y es el que más recauda. Igual ahí nos preocupa que meten todas las transacciones financieras. El Frente Amplio siempre ha defendido que se aplique la tasa Tobin en Costa Rica, pero pensando en transacciones grandes, pensando en transacciones de capital especulativo, y claramente eso es lo que tiene más enojado a los banqueros y a la derecha de este país. O sea, eso tenemos que analizarlo. Puede ser que no nos parezca cosas de la propuesta, y hay cosas que no nos parece, y tenemos que dar la pelea para que sea una reforma tributaria justa, pero hay que analizar el enojo furibundo que tiene la derecha de este país y el capital financiero con estas propuestas. Y eso debería darnos un indicio de que no todo habría que torpedearlo. En el caso del impuesto a las transacciones financieras, me parece que es una alternativa interesante, pero igual hay que incluir exenciones. No se pueden ver afectadas las transacciones de la gente que menos ingresos tiene. También creo que hay que hacer una comparación, por ejemplo, con las tasas que se cobraban por los datáfonos, porque ahora la Asociación Bancaria Costarricense está diciendo, no, esto va a provocar que mucha gente se salga de las cuentas bancarias y vuelva a pagar en efectivo. Pero resulta que hasta hace poco los bancos cobraban comisiones altísimas de 5 a 7% por el uso de los datáfonos, hasta que logramos aprobar la ley de los datáfonos. Y ahí la ABC no protestaba porque esa plata se la echaban a la bolsa. Entonces, sí necesitamos ver estudios. El gobierno cometió, entre los muchos errores que ha cometido, el error de lanzar la propuesta sin aportar más datos y más claridad sobre las justificaciones. Entonces yo sí quiero ver, digamos, la comparación del impacto de ese impuesto a las transacciones financieras versus las tasas que se le cobraban a la gente por datáfonos para medir el impacto. No creo que sea una medida que haya que descartar de plano. Creo que hay que exigir que se incluya gradualidad y que se incluyan excepciones a ese cobro. Pero obviamente si ponemos en la balanza el impuesto a las transacciones financieras y el IVA, es mucho peor, mucho más desigual el IVA, porque a final de cuentas el impuesto a las transacciones financieras no golpea a los más pobres de los más pobres, que sus transacciones, si hacen transacciones, son muy bajas, y sí golpea mucho más al capital especulativo y a los grandes ricos que mueven no 100,000 colones al mes o 200,000 colones al mes, ¿no? Que mueven transacciones millonarias en cuentas bancarias y en transferencias muchas veces de carácter especulativo. Entonces, ahí digamos que hay cosas que nos preocupan, pero habría que tomarle la palabra al gobierno de que la solución a esto no va a ser, como quieren los neoliberales, desmantelando el Estado, sino que se va a necesitar un ajuste fiscal que deben pagar los más ricos. Y bueno, hay otras medidas que nos interesan, pero como ya me pasé el tiempo, hay otras medidas interesantes como la posibilidad de devolverle parte del IVA a la canasta básica a los que menos tienen, que es un tema que hemos defendido también, que habría que discutirlo más y analizar cómo lo van a hacer. Pero sí. Y en el caso de los gastos, don José María, que también vienen unas listas de propuestas bastante amplias, ¿qué opina de estas medidas asociadas al gasto, al recorte, que incluyen desde reestructuración y fusión de órganos desconcentrados hasta movilidad laboral, empleo público y regla fiscal? Bueno, me parece que la propuesta enfocada a gastos es parte de la medicina que ya nos vienen aplicando. O sea, ahí el gobierno debería reconocer que esa parte ya la viene aplicando y que la han venido aplicando independientemente de la negociación con el Fondo Monetario Internacional. O sea, yo lo que veo es que hay como un intento de blanquear, de legitimar esas propuestas, metiéndolas en la propuesta con el Fondo Monetario Internacional. Pero la amenaza de empleo público está ahí, la amenaza del recorte de las anualidades. Precisamente el día de mañana quieren aprobar ese proyecto en la Asamblea. Y bueno, ahí hay muchas medidas que no compartimos y que nos parecen muy peligrosas. El tema de la venta de activos, por ejemplo, lo de la venta de FANAL, es un sinsentido. No va a hacerle ni cosquillas al déficit fiscal
y se perdería una empresa pública que es fundamental para proveer, por ejemplo, alcohol de calidad a la caja, y que si se administra bien puede generar más ingresos tributarios pagando impuestos, y no se los roban y no la tratan de quebrar para beneficiar al monopolio azucarero de este país. Entonces, lo de FANAL es absurdo. ¿Qué podría destacar uno ahí? Bueno, que no se han atrevido, como quiere la derecha, no se han atrevido a meter otras privatizaciones de instituciones públicas, que obviamente es una gran preocupación. En el tema de órganos desconcentrados hay que ver caso por caso. O sea, ciertamente hay una gran atomización del Estado, una gran burocratización, un montón de órganos que tienen su propia su propia proveeduría, sus propias oficinas administrativas que muchas veces son duplicadas. Es decir, sí se podría hacer una reingeniería, una mejora en la estructura de muchos de los órganos desconcentrados, pero el gran error del gobierno es que lo quiere hacer a la carrera y bajo un enfoque recortista, fiscalista. O sea, ¿qué es lo que tendría sentido si se van a fusionar instituciones o se van a modificar órganos desconcentrados? Que la mejora, que el cambio se haga para mejorar la prestación de los servicios públicos, que se haga para beneficiar a la ciudadanía. Y entonces eso requiere estudios, requiere un plan claro, pero si el enfoque nada más es ahorrar plata, pues hay un gran peligro de que se jalen tortas y que lo que hagan sea volarle machete a las instituciones de forma descontrolada. Entonces, sí hay cosas que se puede mejorar el gasto, donde se pueden aplicar recortes a gastos superfluos, a despilfarros, juntas directivas que no sirven para nada, salarios de altos jerarcas, gastos de viáticos, de viajes, de consultorías. Pero hay que entender que eso tiene un límite. O sea, ya venimos con varios presupuestos donde en la Asamblea se han dedicado a volarle tijera a los presupuestos. Entonces, hay un grupo de diputados que dice, recorten gasto, y cuando uno les dice, bueno, ¿dónde vamos a recortar? ¿Dónde vamos a recortar? Y no te saben decir, porque ya no hay más dónde recortar, salvo que quieran cerrar programas y despedir trabajadores públicos, que pues obviamente son medidas a las que nos oponemos. El tema de la movilidad voluntaria, a cambio de pagar un monto mayor de cesantía, yo no lo veo mal siempre que sea verdaderamente voluntaria, ¿verdad? El verdaderamente voluntario y no a través del acoso laboral o de la coacción a los trabajadores. Hay otras medidas que nos parecen bien, como por ejemplo renegociar todos los alquileres. Ahí van a brincar más de uno familiar de políticos poderosos de los partidos tradicionales que hacen su agosto con los alquileres públicos, pero es una medida necesaria. Lo que pasa es que ya ese paquete de recorte del gasto son cosas que ya vienen aplicando. Y aquí lo que falta es equilibrar la balanza. El proyecto para las anualidades, para quitarle las anualidades a los trabajadores públicos que nos hemos opuesto en la Asamblea Legislativa, es el único proyecto de esta agenda que va caminando a paso acelerado en la Asamblea Legislativa. Y durante mucho tiempo era la única propuesta del gobierno. ¿Qué es lo que ha faltado? Que pongan a pagar a los más ricos más para solidariamente salir de esta crisis y financiarla entre todos. Y eso es lo que deberíamos demandar, no ese discurso de no más impuestos donde los neoliberales se frotan las manos, porque entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya el pueblo trabajador lo tienen esquilmado de impuestos. Entonces, cuando uno ahora dice no más impuestos, es no impuestos a los ricos, que es lo que se podría hacer en impuestos. Entonces, claro, lo que necesitamos es más bien reclamar la justicia tributaria y exigir que esta crisis se salde con un aporte extraordinario de todos los que puedan aportar, pero empezando por los que más tienen, que no han querido aportar. Y bueno, ese es el debate en el que nos encontramos. Realmente, lo que yo veo sobre el gasto es que uno ve a casi todos los diputados de la derecha en la Asamblea Legislativa pidiendo más recortes del gasto, pero cuando se les pregunta ¿dónde recortaría usted?, no logran precisar y tampoco logran decir claramente cuál es su plan de recortes, qué institución quieren cerrar, a qué trabajadores quieren despedir, qué servicio público que ellos defienden, que todos son servicios esenciales, cuál servicio público quieren cerrar y privar a la población de ese servicio público.
Don José María, aprovechando que lo tenemos por acá, quería pues hacerle una pregunta, ¿no? En los últimos días en las redes sociales se escucha mucho la frase "no más impuestos", y esa frase proviene de sectores muy diferentes entre sí, ¿verdad? Desde la clase media, desde hogares en pobreza, desde microempresas que realmente ya la están viendo muy mal y que ciertamente no pueden cargar más con estos impuestos regresivos, pero también veo yo algunas vocerías como la UCAEP y como algunos exdiputados como Otto Guevara diciendo y sumándose a este llamado de no más impuestos. ¿Qué cuidado habría que tener respecto a este discurso y qué alternativas existen también en la construcción de una propuesta más progresiva y razonable? Yo creo que, como decía antes, que nuestra consigna no tiene que ser no más impuestos, sino no más impuestos a la clase trabajadora o sí impuestos a los ricos, a los que nunca quieren pagar, a los grandes evasores. Que la crisis la paguen los grandes evasores y los más ricos de este país. Que todos aportemos, pero eso significa que aporten los que nunca han querido aportar. Me parece que hay muchas cosas que están por fuera que deberían incluirse de la propuesta de la que habla el gobierno. Me parece que en primer lugar, deberíamos mantener un discurso crítico a la propuesta del gobierno, pero al mismo tiempo propositivo. Es decir, no hacerle el juego a los que quieren que el plan de ajuste sea otro. O sea, que repito, esa es la gran amenaza. A mí no me gusta la propuesta del gobierno, pero hay propuestas por las que la derecha de este país está presionando que son mucho peores. Y es básicamente subir el IVA al 15 o al 16% y privatizar el ICE, el INS y el Banco de Costa Rica. Ese es el plan ideal y les aseguro que si esa fuera la propuesta del gobierno, estarían aplaudiendo como focas todos y felicitando que este gobierno es el gobierno del bicentenario. Entonces, creo que en el análisis estratégico no hay que perder de vista eso. Y entonces la movilización debería ir dirigida a presionar al gobierno para que se quiten de ese plan las medidas regresivas injustas y que las medidas que pueden tener un tinte, un pequeño atisbo de algo más progresivo, se consoliden y se fortalezcan. En el caso del Frente Amplio tenemos un proyecto presentado desde marzo de justicia tributaria, donde realmente lo que proponemos es subir los impuestos temporalmente subir las tasas de los impuestos de renta a los más ricos, a las grandes empresas, a las rentas de capital más altas. Y según las estimaciones, solo ese proyecto aplicado a 2 años podría generar ingresos por más de 150,000 millones de colones. Bueno, ahí hay una propuesta. El impuesto de las transacciones financieras, hay que modificarlo para que no golpee las transacciones pequeñas, las transacciones de la gente de menores ingresos, pero sí es una opción real que las transacciones bancarias grandes, las transacciones especulativas, paguen este impuesto, porque además es un impuesto que se puede recaudar de forma rápida y ayudar a llenar ese hueco fiscal de forma rápida. Lo de bienes inmuebles lo veo muy complicado. Eso tendría que cambiarlo el gobierno y convertirlo en una propuesta por ejemplo, un aumento del impuesto a las casas de lujo. Eso tendría lógica. O al patrimonio de las grandes empresas, que es una propuesta que está en nuestro proyecto, pero no como lo están planteando ellos. Igual el aumento en las tasas de renta. Las rentas altas, ya sea de salarios o sea de utilidades de las empresas, dividendos o rentas de capital, pueden pagar un poco más, pero el monto al que se le cobra más no puede ser 800,000 colones, tiene que ser un monto más alto, porque si no se está estrangulando más a la clase media. También le hemos planteado al gobierno que haga una canasta de bienes suntuarios, de bienes de lujo, así como hay canasta básica que está exenta del IVA. Hay bienes de lujo que solo consume la gente más rica. Esos bienes podrían pagar un poco más. Eso tendría lógica en vez de golpear a todo el pueblo. Le hemos planteado al gobierno que su propuesta es un chiste, una burla en materia de combate a la evasión fiscal y a la corrupción,
que puede superar el 8% del PIB, y ahí hay como 5 o 6 proyectos recomendados por la Comisión de Papeles de Panamá que siguen haciendo fila en la Asamblea Legislativa para combatir el fraude con sociedades, para castigar verdaderamente el delito de fraude y evasión fiscal, para cerrar los portillos de uso de paraísos fiscales. Esas propuestas, independientemente del monto de plata que recauden, así como las medidas anticorrupción, podrían generar un ambiente más propicio, o sea, si que realmente se vea un esfuerzo de perseguir a los grandes evasores que no pagan. Por ejemplo, hoy la Contraloría da un dato que es clarísimo. Hay 17,000 millones de colones en exoneraciones que en el último año el gobierno dio a empresas o personas morosas con la seguridad social. A pesar de desde que del año pasado hay una ley impulsada por el Frente Amplio que obliga al Ministerio de Hacienda a retirar exoneraciones fiscales a quienes están morosos con la seguridad social. Y esa ley hoy advierte la Contraloría que no la han aplicado. Entonces, ese tipo de medidas hay que exigirlas. Eso, en vez de la privatización de FANAL, a lo que nos oponemos, o de las medidas que siguen golpeando los bolsillos de la clase trabajadora. Entonces, ahí hay cambios profundos que se le pueden hacer a esas propuestas que presenta el gobierno para que sean verdaderamente justas, y otro montón de medidas que no están contemplando, que podrían ayudar fuertemente al combate a la evasión fiscal y a darle más tranquilidad a la gente de que esa plata no se la van a robar. Eso tendría más sentido, pero no hay que perder de perspectiva que estamos en una coyuntura muy complicada en la cual hay una amenaza seria sobre las instituciones públicas, sobre el Estado Social de Derecho, y no podemos permitir que las finanzas públicas se lleven a un nivel de colapso donde se cumpla ese escenario ideal, un escenario de quiebra del Estado costarricense, de imposibilidad de pagar la deuda, de crisis financiera, fiscal y económica más grave todavía, donde harían su agosto los opilotes, que están furiosos porque ven que se les escaparía su oportunidad de hacer fiesta con todas las instituciones del Estado. Entonces, tenemos que tener la capacidad de denunciar las injusticias de esa propuesta del gobierno, pero al mismo tiempo plantear alternativas que nos permitan rescatar y fortalecer estas instituciones y no permitir que los opilotes se apoderen de ellas. Bueno, muchísimas gracias a José María Villalta por acompañarnos y sacar el rato esta noche. Efectivamente, es un documento amplio, complejo, pero que también en términos discursivos fácilmente algunos sectores pueden terminar canalizándolo hacia otros lados, ¿no? Sí, bueno, hay que tener un poco cuidado, ¿verdad?, con esta situación. Hay por ahí ciertos sectores, ¿verdad?, que utilizan las coyunturas, ¿verdad?, para impulsar un discurso populista. Bueno, definitivamente esta situación que describía José María, ¿verdad?, tanto en el asunto de gasto como en el asunto de ingreso, ¿verdad?, no es un tema nuevo. Y tenemos que remontarnos, ¿verdad?, hace 2 años, la discusión que dimos del plan fiscal, ¿verdad?, cuando hablamos aquel lema, ¿verdad?, de Alfredo González Flores, que el rico pague como rico y que el pobre pague como pobre, ¿verdad? Se estaban cumpliendo, por cierto, los 100 años, ¿verdad?, de esa frase y de ese gobierno que le costó a Alfredo González Flores, ¿verdad?, que lo derrocaran la gran burguesía de ese momento, ¿verdad? Y creo que revivimos un poco esa historia, ¿verdad?, donde hay esa resistencia a que el rico pague como el rico, ¿verdad?, y siempre sigue siendo protegido. Entonces sí, creo que don José María lo planteaba, ¿verdad?, y aquí lo podemos ver, que hay un discurso, ¿verdad?, en este momento de no más impuestos, pero hay que tener muy claro, ¿verdad?, hacia dónde disparamos con ese discurso, porque si nosotros vemos, por ejemplo, lo del plan fiscal, de la discusión de hace 2 años de la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas, lamentablemente sí hubo más impuestos, pero para el pueblo, para la clase trabajadora, para los pequeños y medianos.
pero hubo grandes grupos económicos, ¿verdad? Los que hacían lobby en la Asamblea Legislativa, que eso sí obtuvieron grandes beneficios y muchos de ellos gozaron amnistías tributarias, que esa cantidad de dinero que le estaban debiendo el fisco, ¿verdad? Hoy en día sería una gran inyección, ¿verdad? Para resolver ese problema fiscal que no es de ahora, ¿verdad? Porque el discurso que ha traído este gobierno es que sí, que todo es culpa del COVID, y no, ya la situación venía mal. Nosotros lo advertimos en el 2018 y no se tomaron las medidas necesarias para solucionar el problema fiscal. Se alcahueteó a los grandes y, como decía ahora, empresas como Florida, Standard Fruit Company, multinacional Sky, Vehículos Beinsa, la constructora de Gonzalo Delgado, que fue expresidente del UCAEP, fueron empresas beneficiadas con amnistías tributarias, ¿verdad? Y ahora vemos que sí, que el discurso es sí, no más impuestos, pero estamos de acuerdo, no más impuestos para el pueblo, no más impuestos para los trabajadores, no más impuestos para las micro y medianas empresas, pero definitivamente los grandes sí tienen que contribuir. Y por ahí es peligroso, ¿verdad?, cuando nos sumamos a esos discursos de los más impuestos, porque no podemos seguir, digamos, alcahueteando, ¿verdad?, a estos grandes tienen que contribuir. Sí, definitivamente las pequeñas, medianas empresas, los trabajadores, en general, públicos y privados, no podemos seguir pagando la crisis, ¿verdad?, con más impuestos. Y por ahí, ¿verdad?, está este discurso de no más impuestos para proteger, ¿verdad?, estos sectores. Pero por otro lado, sí hablan ellos, ¿verdad?, de lo que es el recorte del gasto en el sector público. Entonces también hay que tener mucho cuidado de esto, porque vemos nosotros que el problema no es gasto, el problema es ingreso. Una mala recolección de impuestos, donde los grandes sectores están siendo beneficiados y han venido siendo beneficiados por años, y no hay en realidad ni en este texto, en este documento, ni en la reforma fiscal anterior, medidas fuertes y necesarias, ¿verdad?, para resolver el problema fiscal, ¿verdad?, que está en el ingreso, ¿verdad?, en el aporte que deben hacer estos grandes grupos económicos. De días veía yo una publicación de la UCAEP que se sumaba al llamado y al sentimiento popular de no más impuestos, y claro, como dice usted, no más impuestos para los sectores más pobres, para la clase media, que ciertamente ya no da y además está muy endeudada, pero que es interesante que se sumen sectores como la UCAEP, como Otto Guevara, y dice, sí, ya, pero es que ellos están hablando de sus sectores, ¿verdad? Hay ciertas vocerías, si lo vemos en estos días, que se han sumado, exdiputados que siempre han estado a favor, ¿verdad?, de más impuestos, medios de comunicación tradicionales, ¿verdad?, que siempre están con el discurso a favor, ¿verdad?, del gobierno y la aplicación de impuestos, por supuesto que estuvieron en contra nuestra en la lucha contra la reforma fiscal, y resulta que ahora se están sumando al discurso de no más impuestos, un discurso que suena muy populista, ¿verdad?, y que a veces la gente lo toma muy fácilmente, pero hay que ser un poco más cuidadoso. No más impuestos, pero ¿para quién? ¿Y quiénes sí deben tener impuestos? Exactamente. Vamos a un corte y ya regresamos con Montserrat de la Cámara de Economía Social Solidaria y Henry Mora, que es economista y ha sido diputado, para profundizar un poquito más en la propuesta. Hola, soy el quinquenio del FCL de Vida Plena. En el año 2021, algunos de ustedes tendrán la oportunidad de llevarme. ¿Quiénes? Pues los afiliados de la operadora que cumplen 5 años continuos de trabajar para el mismo patrono. Este retiro es voluntario, es decir, que usted puede llevarme o no. Y es que el Fondo de Capitalización Laboral, FCL, tiene como fin ayudarle a los trabajadores cuando se vean en el caso de renuncia, despido, suspensión o reducción de jornada laboral. Es algo así como una cesantía. Así que, si usted no está en alguna de estas situaciones, puede dejarme en el fondo del FCL para que yo pueda hacerme más grande y así serle útil en una verdadera situación de desempleo. Sin embargo, si quiere retirarme, le explico lo que debe hacer. Ponga mucha atención.
1. Solicitar a este correo o a este WhatsApp el formulario del retiro del quinquenio, llenarlo y verificar los requisitos. O también lo puede descargar de nuestro sitio web. Llénelo, fírmelo y envíelo con los requisitos a nuestro correo o WhatsApp. 2. Vida Plena verificará si efectivamente cumple con los 5 años continuos de trabajo con el mismo patrono y le notificará para continuar el proceso. Recuerde que usted también tiene la opción de pasarme a su fondo del ROP o abrir conmigo un plan voluntario de pensión. En Vida Plena ya estamos listos para facilitarle la forma de que yo me vaya con usted. Por eso, le sugiero enviar la solicitud con tiempo. Vida Plena, operadora de pensiones. Regresamos. Esta noche estamos hablando sobre la propuesta de negociación de gobierno para iniciar discusiones con el Fondo Monetario Internacional. En la primera mitad del programa hablábamos con don José María Villalta sobre algunas de estas propuestas que vienen en este extensísimo documento. Y ahora vamos a conversar con don Henry Mora y doña Montserrat Ruiz. Montserrat, desde los sectores de economía social solidaria, ¿cómo perciben este acuerdo? Porque yo leo el acuerdo y noto algunas incongruencias, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, viene la eliminación de la exoneración a las cooperativas en el impuesto sobre la renta, pero no se habla de eliminar exoneraciones del régimen de zona franca, por ejemplo. Entonces uno dice, bueno, ambos sectores dan trabajo, ¿verdad? ¿Por qué algunos sí, por qué otros no? Es un balance complicado el del documento en términos de incentivos al sector productivo. ¿Qué opina de la propuesta de gobierno, Montserrat? Bueno, Sofía, primero agradecer por el valioso espacio para poder conversar sobre lo que la economía social solidaria siente al respecto de estas propuestas, que primero nosotros hemos dicho que es innecesario en un momento como en el que estamos una negociación con el Fondo Monetario Internacional hasta que este gobierno no tenga una ruta clara de activación económica. Eso es un punto importante a tomar. Hoy podríamos decir que este acuerdo prácticamente está ya fuera, ya el pueblo lo ha dicho, no más impuestos. Apoyo también lo que decía Denis, hay que tener mucho cuidado con el discurso de no más impuestos, porque en efecto es una clase trabajadora la que ya no aguanta los impuestos. Pero sí nosotros hemos conciliado de que sí debe haber un sector de gran capital, que es el que tiene que aportar en estos momentos, mucho más cuando el señor presidente de la República sale diciendo días antes del acuerdo de que nosotros deberíamos pues, generar sacrificios. Con respecto al tema de gravar cooperativas, las cooperativas no es que estén exoneradas del pago de la renta. De hecho, en la negociación para la reforma fiscal de hace un año, ellas llegaron a un acuerdo con los diferentes sectores, incluyendo los diputados, para poder subir el porcentaje de aporte que hacen los asociados en términos de impuestos sobre la renta. Eso es importante decirlo. Las cooperativas son fuentes de empleo fuera del GAM. Hoy se puede contar prácticamente una base de más de 150,000 personas dentro de las bases laborales de las cooperativas y organizaciones de economía social solidaria. Eso no se puede pasar por alto, eso es muy importante. Las cooperativas cumplen con el pago de patentes en sus territorios, cumplen con el pago de todas las cargas y garantías sociales para sus colaboradores, colaboradoras de diferentes también roles, no solo operativos específicos administrativos, eso es importante. Las cooperativas también tienen dentro de su fuerza laboral especificaciones directas, donde no solo fuerza gerencial, sino hay una fuerza operativa y una fuerza también agrícola, pues que apoya. Y eso no puede tampoco quedarse desevidenciado dentro de un proceso que prácticamente estamos viendo privilegiado para otros sectores. ¿Por qué digo privilegiado? Porque indistintamente a cualquier acuerdo donde se esté perjudicando hoy a una clase vulnerable y a la clase media del país, no podemos tampoco pensar de que todas aquellas dinamizadoras de inversión nacional van a estar también hoy
al borde de un consenso que ellos están dejando de lado para una comunicación con estas mismas organizaciones. Nosotros, Sofía, desde inicios de la pandemia hemos estado solicitando toda la parte de gobierno, de su equipo económico, el que nos apoye y el que nos escuche. Hemos presentado desde el día 2 de abril propuestas realmente relevantes que podrían contribuir hoy a poder solventar todo el apoyo que se le podría dar en materia de crisis, una crisis que se viene a evidenciar mucho más fuerte por la pandemia, pero que ya Costa Rica la traía y que antes de que la pandemia ingresara ya se estaba hablando de otro plan fiscal y cómo se podía subir el IVA. Entonces no podemos tampoco dejar de lado todos esos antecedentes para llegar hoy y proponer una serie de medidas que se han venido tomando favorecidos o bajo el marco de una pandemia, donde hoy son los grupos vulnerables los que se están viendo, son los pequeños y medianos empresarios, los pequeños y medianos productores, son las clases más vulnerables de este país. Hay una fuerza de desempleo donde están hoy más de 500,000 de costarricenses, que viene a incrementar el porcentaje más fuerte de desempleo del país, y eso que no estamos sumando a la clase también informal, que ya teníamos, que iban alrededor de más de 1 millón de personas. Hay un tema de mujer que no se está abordando, no se está tomando en cuenta todas aquellas mujeres que hoy son amas de casa y que también están sosteniendo a sus familias por diferentes trabajos informales. Hay toda una estructura que realmente no vemos nosotros ligados a estas propuestas. Insisto, a nosotros no nos preocupa hoy una propuesta que prácticamente se le ha caído al gobierno y que no puede llegar a imponérnosla tampoco, porque están todos los costarricenses hoy diciéndoles no más impuestos. Pero sí tenemos también que empezar a poner en la palestra todas aquellas, primero, la evasión y la elusión fiscal que se ha dado en este país. Eso es un tema y un eje fundamental, Sofía, que nosotros tenemos que empezar a tratar. Aquí tenemos que generar vocerías adecuadas para que el gobierno escuche realmente qué es lo que necesita el Estado costarricense en un momento tan crítico y con hoy una crisis humanitaria tan fuerte como la que estamos viviendo. También tenemos que empezar a ver todos aquellos gastos tributarios, Sofía, donde se incluyen las exoneraciones y donde son también estos sectores los que van a tener que sentarse en la mesa y hablar con claridad cuáles son los porcentajes reales que deberían sumar hoy a la economía costarricense. Correcto. Las cooperativas han estado ahí, las cooperativas han llegado a negociar, las cooperativas siempre han aportado. El ejercicio financiero cooperativo no se puede confundir con un ejercicio también, Sofía, empresarial regular de una SA. Es muy diferente y eso tenemos que dejarlo claro. Son los asociados los que reciben las utilidades, las cuales se quedan dentro de las comunidades y generan un ejercicio económico, social y ambiental positivo para esos territorios. Correcto. Y eso es lo que nosotros deberíamos hoy tener en la palestra. No se vale decir que solo hay un sector que genera empleo, porque el parque empresarial costarricense genera mucho. Y como para ir concluyendo, Sofía, más allá también de esta preocupante, que todos los sectores hemos estado desde el jueves que se da estas medidas, es la polarización que está generando el gobierno en torno a las discusiones. Y nos está poniendo como sectores a discutir en un momento donde deberíamos estar todos unidos, hablando y llegando a acuerdos. Eso es muy preocupante. Tampoco hay medidas claras, no le han explicado a las personas que vivimos en Costa Rica a claridad este acuerdo que han estado planteando desde hace más de un mes. Propuesta de diálogo a la que convocó gobierno, que fue aquella catarsis por Zoom, que no terminó en mayor cosa, ¿verdad? Al final igual salió esta propuesta y es la que tenemos que discutir ahora.
Ya casi vuelvo con Montserrat para preguntarle sobre esas propuestas que decía que desde el 2 de abril presentó el Colectivo de Economía Social Solidaria. Don Henry, opiniones respecto a esta propuesta de gobierno, porque hay discusiones en materia tributaria, por ejemplo, asociadas a regresividad o a progresividad, ¿verdad? ¿Dónde es que se recargan al final los impuestos que tenemos sobre la mesa hoy en este documento? Gracias, Sofía. Saludos a Denis y a Dani y a Montserrat. Bueno, en materia tributaria, el proyecto tiene básicamente dos líneas que podríamos llamar de progresividad. Como tú le decías lo decías en la pregunta, potencialmente. ¿Okay? Primero, el paso a renta global, que obviamente es muy importante porque permitiría una mayor equidad horizontal. Es decir, que cualquier contribuyente pague igual si recibe una misma renta, independientemente de la fuente, de que esa renta provenga. Y lo otro es el Plan Nacional de Combate a la Evasión, que es un plan que viene deambulando en el Ministerio de Hacienda desde hace 11 años. Yo lo conocí en 1980, en el 2009. Se dio a conocer y ahí han andado deambulando sin que realmente se concrete en nada. Lastimosamente, estas dos propuestas que podríamos decir progresivas son las que están en términos de planes, en términos de deseos, en términos de perfiles por desarrollar. De hecho, la parte de evasión apenas contiene, adicionalmente a lo que tradicionalmente maneja Hacienda, contiene el apartado de actualización informática, que incluye además un préstamo importante. Los elementos regresivos en materia tributaria sí son contantes y sonantes, o sea, no son planes, que son los tres impuestos pilares de la propuesta. El impuesto a los bienes inmuebles es un impuesto empobrecedor, particularmente de la clase media, no digo media alta, no, de la clase media. Es un impuesto inaceptable, es una crueldad pretender que una casita de 50 millones de colones tenga que pasar de tributar 75,000 colones a 225,000 colones. No sé dónde quedó la sensibilidad que supuestamente el partido de gobierno tiene en estas materias. Luego está el impuesto a las transacciones financieras. Es un impuesto interesante, es regresivo, pero es interesante. Se lo utilizó en los gobiernos progresistas de América del Sur para financiar particularmente programas y proyectos sociales, pero habría que reformarlo para hacerlo progresivo, porque así como está es altamente regresivo, de manera que la tasa se paga por igual, independientemente del nivel de ingreso que la persona tenga. Entonces, eso habría que modificarlo. Sobre eso podemos hablar después. Y luego está el impuesto de renta, que también es un impuesto que intenta ser progresivo, pero en el caso de los trabajadores independientes y en el caso de los asalariados, en realidad deja muchas dudas. Vean el caso de los asalariados, donde se le está subiendo la tasa al primer tracto de contribuyentes, que es el tracto que inicia más o menos en 840,000 colones y llega a 1,200 y resto de colones por mes. Uno puede creer que una familia con esos ingresos es una familia de clase media, pero esta familia posiblemente paga alquiler, posiblemente paga, si no alquiler, el crédito de su vivienda. Posiblemente puede pagar también educación para sus hijos. Y ni qué decir de los servicios públicos básicos. En realidad, a una familia que gana 1,000,000 de colones, 4 o 5 miembros, le quedan 500,000 colones para comer y para un mínimo de diversión. Por favor, es increíble que el gobierno pretenda ponerle un impuesto a esta clase media, que es ese primer tracto de... No, yo no lo concibo. De manera que en línea más similar a los
a los proyectos de ley presentados por Paola Vega y José María Villalta, habría que pensar ciertamente, por ejemplo, en el caso de los asalariados, en poner a tributar a las rentas altas. Realmente creo que tanto José María como Paola hablaban de cerca de 3 millones de colones para arriba mensuales. Eso tendría mucho más sentido. En resumen, los aspectos progresivos se quedan en planes, en promesas, no están cuantificados, y los aspectos regresivos son algunos sin misericordia para la clase media y son los que más realmente aportan a la parte recaudatoria, que es como el énfasis, porque hay algunos elementos de reactivación que también se quedan en planes o en propuestas muy débiles, tal vez lo podemos ver después, pero en resumidas cuentas así lo podríamos presentar. Lo progresivo, promesas. Lo regresivo, contante y sonante. Muchísimas gracias, don Henry. Nos comentaba sobre algunos cambios que podría hacérsele al impuesto a las transacciones, por ejemplo, para que fuera menos regresivo y lograra de alguna forma no concentrarse en la gente de a pie, sino en los sectores realmente grandes. ¿Cómo podría ser eso? Y aprovecho de una vez y le hago la pregunta, ok, esa es una reforma de algo que viene ahí, pero además, ¿qué hace falta? Un par de propuestas puntuales de cosas que podrían o que deberían de estarse discutiendo y agregando en este debate. Bueno, la forma de poder hacer por lo menos proporcional, por lo menos neutro, un impuesto a las transacciones financieras es, en primer lugar, poniendo un piso no sujeto al impuesto a transacciones, digamos, relativamente de poca monta, por debajo de 25,000 colones. Yo no veo a nadie queriendo eludir el impuesto, evitando una transacción de 500,000 colones y en su lugar hacer 20 transacciones de 25,000 colones para evitar el impuesto. No. Pero para la persona de a pie sí es muy importante que cuando se va a la pulpería, cuando se va al mini super y usted gasta 10,000, 15,000 colones, por favor, que además del IVA no tenga que pagar este impuesto, por más que sea pequeño. Y lo otro que se podría hacer es, desde luego, poner tasas diferenciadas de acuerdo al monto de la transacción, recargando las tasas más altas, obviamente, en las grandes transacciones, en las transacciones en la bolsa de valores, en las transacciones en el mercado Monex, en las transacciones cambiarias y en las transacciones ya cuando hablamos de millones de colones, que no tiene sentido ponerse a intentar partir esas transacciones para evadir un impuesto que en realidad es, que puede ser del 1, del 2 o el 3 por 1000. ¿Qué le falta? Bueno, obviamente, como ya se mencionó, aquí hay dos grandes ausentes en tres grandes ausentes en esta propuesta. La propuesta de renta global que se queda en el mero papel. Queremos ver el proyecto de ley para realmente saber si estamos hablando en serio o si, como tantas veces se ha hecho con renta global, es puro cuento. ¿Ok? Y a cómo va la cosa, si por la víspera se saca el día, con lo poco desarrollado que está ese tema en el proyecto, pareciera que va a ser el mismo cuento. Luego, renta mundial, no aparece del todo renta mundial. Yo sé que renta mundial no tiene el mismo capacidad recaudatoria que renta global, pero hace falta. Es decir, los no residentes tienen que pagar. Y más allá de lo que se menciona en el proyecto sobre reservas, o sea, sobre el pago de no residentes bajo la denominación reservas, que no son remesas, que no son las remesas que envían los nicaragüenses a su país, ni que envían los costarricenses de Estados Unidos a este país. No, aquí estamos hablando de otra cosa. Eso es la única parte que tiene que ver algo con renta mundial que está incorporado en el proyecto, pero en realidad está por fuera. Y lo otro, como ya lo decías vos, aquí realmente extraña que si el gobierno de Laura Chinchilla lo propuso, ¿cómo es posible que un gobierno de Acción Ciudadana no se atreva a tocar ni con el pétalo de una rosa, no se atreva a tocar zonas francas? Lo mínimo que se puede hacer en este caso
es lo que ha propuesto el diputado Wilmer Ramos, un impuesto a las utilidades distribuidas de zonas francas. Entonces no afecta a la empresa, afecta a los que reciben, a las personas físicas que reciben esas utilidades distribuidas. Eso no generaría mucho, pero en todo caso sería un paso, y desde luego ya más en serio, pues tendríamos que hablar de reformar a mediano plazo la ley de exoneraciones de zonas francas, porque se han hecho eternas. Lo que inicialmente eran exoneraciones para una década, 12 años, se han hecho eternos. Y luego, por último, obviamente, un impuesto, como se está pidiendo en muchos países del mundo, a las grandes fortunas, un impuesto al patrimonio financiero, aunque sea un impuesto solidario, aunque sea un impuesto por una única vez a las grandes fortunas, en un porcentaje relativamente pequeño, pero que también tenga capacidad recaudatoria para salir al paso de las necesidades de financiamiento del actual gobierno. Eso para mencionar algunos de los temas que realmente habría que introducir acá, que son como los grandes ausentes, dada la pregunta que me hacía, Sofía. Claro. Interesantes en términos de lo que se vendrá comunicativamente, porque por ejemplo cuando don Henry dice bueno, que el impuesto a las transacciones esté concentrado en las transacciones grandotas y no en las de la gente de a pie, con lo cual estoy totalmente de acuerdo. A ver si en ese momento, cuando lleguemos a eso, si es que logramos llegar a esa progresividad, a ver si en ese momento las vocerías medio ortodoxas y añejas y algunos economistas afines a esas vocerías que han salido diciendo en estos días, que han salido como defensores de la gente ante el impuesto a las transacciones, a ver si esas vocerías ligadas a esas grandes corporaciones y sectores financieros siguen realmente defendiendo en ese punto los intereses de la gente de a pie. Lo que hay que garantizar es que no estén grabados la clase media y los sectores populares, pero esas grandes riquezas tienen que estar aportando, y en ese punto seguramente empezaremos a escuchar algunos discursos que valen la pena. Para cerrar, Montserrat, en un par de minutos, esas propuestas que me decías que el 2 de abril presentaron a gobierno y que están ahí, que el colectivo de Economía Social Solidaria o los muchos colectivos han participado generando propuestas. ¿Cuáles son esas propuestas? ¿Qué hace falta? ¿Qué es lo que no está en la propuesta de gobierno? Bueno, Sofía, por ejemplo, nosotros vemos dentro de esta propuesta del FMI algo que nosotros hemos sido sumamente insistentes, y ha sido la renegociación de la deuda. Y eso lo hemos dicho desde el día 1 de la pandemia, se debe renegociar la deuda. Esto, lastimosamente, el gobierno y los múltiples ministros que han estado en el último año en Hacienda, pues en su momento no han querido sensatamente navegar en ese espacio. Hoy, con la COVID, pues se ve más necesario que nunca. También hemos hablado sobre el acompañamiento en la discusión, Sofía, para revisar la normativa que favorece la elusión fiscal. Eso ha sido parte también de lo que hemos estado hablando, la reactivación económica del país, ¿dónde está? Antes de llegar y generar propuestas de este tipo, propuestas que están afectando a los sectores más vulnerables y a la clase media. Un país como Costa Rica, que ya antes de la pandemia tenía niveles de desigualdad social de 80-20, por ejemplo, y donde la concentración de la riqueza está en un 20% de la población de este país. Eso es un tema para analizar. Y no estamos hablando tampoco de que estemos en contra de la inversión extranjera ni demás, porque hay también vivillos que están hoy con capital nacional y que están dentro de zonas francas participando del ejercicio y las bondades que se les ha dado en estas exoneraciones. Eso es un tema. Otro también que nosotros hemos abordado es la colaboración y discusión en cambios de reforma de instrumentos normativos para aplicar contribuciones progresivas, esos impuestos progresivos de los cuales hablaba don Henry. En efecto, aquí la clase media trabajadora no aguanta un impuesto más. Ese debe ser el discurso. Pero aquí también hay grandes capitales
que deberían aportar. De manera temporal, bueno, pues debería estarse hablando. Y bueno, eso es algo que también hemos propuesto desde un inicio. Hemos hablado también de una ampliación de esta base tributaria ligada también a este aspecto de gravar a los grandes capitales y también el apoyar la aplicación y ver el proyecto de la renta global, tal cual lo explicaba don Henry. En fin, podría decirle que el conglomerado de Economía Social y Solidaria propuso 61 medidas que, Sofía, hoy no han ni siquiera sido tomadas en cuenta. Adicionalmente al proceso de diálogo, de dialoga, propone y escucha, de que tampoco pues vimos y todas y todos los que participamos de esto pues sabíamos que era prácticamente algo para sosegar el clamor que nosotros pues todos los sectores le estábamos haciendo, no todos, por lo menos los sectores que estamos fuera del sentir de ciertos participantes del gobierno. Es importante el pensar y ver este impuesto de la riqueza acumulada, Sofía. ¿Qué no vimos también dentro de estas negociaciones? No se hace una reforma integral del Estado y del gasto público, y no es que estemos hablando de la venta de ICSA o la venta de FANAL, es que aquí también incide directamente el tema del poder, y ahora estuvimos participando viendo el informe del Estado de la Nación y viendo cómo en materia de aduanas hemos dejado de percibir también ingresos. ¿Qué es lo que pasa? Eso no debería ser parte de la normalidad. No vimos también, Sofía, por ejemplo, el nuevamente dejar exonerados estos grupos privilegiados. Y eso lo hemos repetido y lo hemos dicho, insistimos en la reactivación económica. No se debería estar planteando hoy el comprometer a nuestro Estado social de derecho a una discusión sin estar pensando en cómo vamos a reactivar la economía de este país. Termino diciendo que desde las organizaciones de economía social solidaria hemos estado en el marco de esta pandemia y prepandemia siempre apoyando las medidas que construyan país. Pero hoy, más que nunca, estamos diciéndole no a un acuerdo que no está beneficiándonos a todos y a todas. Por el contrario, hoy están grabando. Imagínense que el tema de gravar los bienes inmuebles afecta directamente a los pequeños y medianos productores, a los pequeños y medianos agricultores. Y eso no lo están evidenciando, siguen defendiendo en sus posturas algo que no es viable. Y como organizaciones de economía social solidaria nunca vamos a estar de acuerdo en algo que llegue a transgredir los derechos de los y las ciudadanas costarricenses. Bueno, muchísimas gracias a doña Montserrat, a don Henry por habernos acompañado. Son voces realmente importantes, nos permiten escudriñar bastante más esta iniciativa de gobierno, y de fondo el debate que hay aquí es el modelo de desarrollo. Decía doña Montserrat, presentamos 61 propuestas, decía don Henry, hay propuestas concretas que hacen falta, hay que gravar zonas francas aunque sea parcialmente, no está renta mundial, realmente conseguir gravar grandes patrimonios. Entonces uno dice, bueno, propuestas hay. Una vez más, propuestas hay. Propuestas han habido desde hace tiempos. La voluntad política es lo que se ha quedado corto. Eso es lo que ha faltado. Realmente los sectores sociales, sectores sindicales, hemos presentado propuestas responsables prácticamente. Podríamos hablar desde hace 2 años para tomar un punto de partida, ¿verdad? Y no ha habido voluntad política, no ha habido oídos, ¿verdad? Por los representantes del pueblo costarricense, ¿verdad? Que están en la Asamblea Legislativa, por el gobierno de la República, no ha habido propuestas. Pero vean, acá a la hora de este documento, que está muy reciente, ¿verdad? Pero definitivamente hay varios puntos que tomar en cuenta. Uno de ellos es que están hablando de que este documento es construido con propuestas de diferentes sectores en un espacio que abrieron ellos, ¿verdad? Por ahí virtual. Pero, por ejemplo, cada una de estas propuestas a mí me gustaría ver cuál sector propuso cada una de ellas, ¿verdad? Que eso no queda claro en ningún lado. Ahora, es un documento que está dirigido al legislativo. Es un documento que va dirigido a la discusión por parte de los diputados. Aquí no tiene ninguna incidencia entonces la sociedad civil, los sectores sociales. Tratan de decir que, bueno, que hubo aporte de sectores sociales a través de ese proceso que hicieron, pero en realidad, cuando vemos acá que es un proyecto mayormente regresivo y que las partes progresivas
como dice don Henry, están pegadas con no sé qué, ¿verdad? Porque están ahí como una decoración. A uno sí le gustaría saber cuál sector en realidad entonces propuso cada uno de estos puntos. Eso sería una parte importante. Segundo, ¿verdad? Seguimos con, y lo mencionábamos, ¿verdad? La parte esta del gasto, del ingreso, donde no hay realmente propuestas reales, ¿verdad? Para resolver los problemas estructurales que venimos discutiendo hace tiempos, que son la evasión y la elusión. Seguimos con la alcahuetería de los grandes. Le seguimos queriendo cargar impuestos a los trabajadores, a la clase media, al pueblo, terriblemente lo describía ahora Montserrat, un impuesto a los agricultores, ¿verdad? Que ya han sido castigados por décadas por uno u otro gobierno y ahora venimos a cargarles más impuestos. Esto es totalmente inaceptable. Ya tenemos una sociedad costarricense con una pérdida importante de poder adquisitivo, lo cual es gravísimo, ¿verdad? Porque esto ha afectado, por supuesto, que la economía interna. Si, por ejemplo, los trabajadores, cada vez nuestro salario nos alcanza para comprar menos, por supuesto que la economía se está paralizando, se está contrayendo, y por eso cada vez vemos más locales vacíos, pequeños y medianos empresarios que quiebran. No hay dinero para poder uno gastar en los diferentes sectores. Y por supuesto, ¿verdad? La parte de las voces pidiendo ley de empleo público, recortes en el sector público, ¿verdad? Que es otro punto bastante preocupante. Y a eso iba. Que también está la parte preocupante esta, que bueno, nosotros decimos, nos oponemos a este proyecto, la gente dice no más impuestos. Montserrat decía que con el clamor, ¿verdad? Este proyecto posiblemente esté caído, bueno, esta propuesta. Pero si, digamos, uno también tiene que pensar en este panorama, si esta propuesta cae, ¿verdad? Que es totalmente dañina, ¿verdad? Pero vemos que esas voces que protegen a los grandes, ¿verdad? Están pretendiendo que esto caiga, posiblemente es porque están pidiendo otras medidas aún más regresivas. Correcto. Y es ahí donde tenemos que estar vigilantes, ¿verdad? Si, por ejemplo, este documento no es aceptado, por ejemplo, por el legislativo, en un escenario de estos, hay que estar muy vigilantes, ¿verdad? Porque no vaya a ser que la propuesta que van a exigir ahora estas voces sean más recortes en el sector público, más impuestos para la clase trabajadora, ventas de instituciones de todos y todas las costarricenses, ¿verdad? Son situaciones y escenarios, ¿verdad? Que hay que estar muy vigilantes, ¿verdad? Porque posiblemente, y creo que estos sectores van a exigir todavía una propuesta más regresiva que los satisfaga completamente. Y sí, definitivamente es bastante delicado, como lo describían los panelistas, que el proyecto, bueno, usted puede decir, sí, tiene aspectos progresivos, pero muy frágiles, como muy ilusorios, prácticamente son promesas, no tiene realmente ni un compromisos, ¿verdad?, reales. En cambio, lo que se trata de golpes regresivos a los pequeños y medianos, por supuesto que sí son concretos, y vemos, estábamos hablando ahora, por ejemplo, el impuesto a bienes inmuebles, impuesto de renta a asalariados y a independientes, ¿verdad? Uno escucha a compañeros que llegan ahora y le dicen a uno, ayer hablaba, por cierto, con un compañero que me decía que definitivamente había que luchar contra esto, porque me decía, vea, me hablaba de su salario, dice, yo en este momento, por los deudas que he adquirido, ¿verdad?, para casa, vehículo, los hijos en la universidad, dice, me está llegando cierta cantidad de dinero, yo tengo un salario de tanto, si a mí me ponen este impuesto, prácticamente no me va a llegar salario. Y esa es la realidad que estamos viendo los costarricenses, ¿verdad? Una gran cantidad de afiliados que se van a ver afectados, ¿verdad?, por impuestos de este tipo. Sí, creo que tenemos que ser claros, ¿verdad?, que la situación ha sido difícil, está difícil, ¿verdad?, con el asunto fiscal, que no es nuevo, ya lo dijimos hace 2 años, una crisis fiscal que no la hemos provocado los trabajadores, ¿verdad? Una crisis fiscal que viene de la evasión, la elusión, la no contribución de los grandes capitales, ¿verdad?, que esa es la esencia, y que una vez más hay un intento de golpear gravemente al pueblo costarricense, a los trabajadores en general, y proteger a esos grandes intereses económicos. Definitivamente el lema para poder resolver esto es justicia tributaria. Así es, justicia tributaria, un sueño de 100 años en Costa Rica que aún no está resuelto.
Vean qué propuestas hay, una vez más. La verdad es que nos ha tocado vivir un momento histórico muy complicado. Hace 2 años pues tuvimos que enfrentar el debate de la reforma fiscal, se enfrentó con responsabilidad y con mucho compromiso, y 2 años después pues acá estamos y nada, es lo que el momento histórico nos exige. Tenemos que hacerle frente, se requiere justicia tributaria porque el problema fiscal es real, no podemos ignorarlo. Si lo ignoramos, en unos meses las vocerías de siempre van a estar pidiendo que no solo se venda Fanal y Bitza, sino el ICE, los bancos públicos y ojalá hasta las sillas de los colegios. Es necesario construir una propuesta alternativa progresiva que realmente solucione de una vez por todas los problemas estructurales en materia fiscal. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. El programa se nos hace corto para tanta cosa que decir. Esperamos que la información les haya sido de utilidad y muy agradecidos y agradecidas con nuestros invitados e invitadas de esta noche. Nos vemos en otro programa más la otra semana.